Hay muros que llevan años enfrente de ti, pero un solo acto de fe puede hacerlos caer en un instante. Y es que hay batallas que no se ganan con fuerza humana, que no se ganan con inteligencia o con estrategias naturales. Se ganan cuando aprendemos a confiar en Dios, aun cuando no entendemos el proceso. Hoy hablando de Hebreos capítulo 11 y versículo 30, donde la Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de que el pueblo de Dios marchó alrededor de ellos durante 7 días. Por la fe cayeron esos muros. Y es que esos muros de Jericó eran tan anchos y tan resistentes que dicen los historiadores y los teólogos que aún sobre parte de esos muros habían construido casas. Imagínate la dimensión que tenían esos muros. Y era imposible pensar que esos muros iban a caer solamente marchando alrededor o gritando. Y es que ahí es donde está el poder de la fe. Dios muchas veces usa métodos que no tienen lógica humana, pero los usa para mostrar que la victoria le pertenece solamente a Él. Para ponerte en contexto, este era el momento donde el pueblo de Israel debía tomar Jericó. Era una ciudad impenetrable. En esa cultura, en ese tiempo, no habían fronteras como las nuestras, no había un ejército que protegía el área, sino que habían muros de contención, muros gigantes, murallas que rodeaban y cubrían toda la ciudad. Para ellos poder llegar y conquistar, pues tenían que derribarlos, pero pues parecía imposible. Dios pudo haberles dicho, no sé, tiren antorchas con fuego o manden adelante un grupo de soldados y luego llegan los demás o distráiganlos con los niños y las mujeres, no sé, otra estrategia que a la lógica humana pareciera pues más correcta. Es más, Josué era un guerrero y había levantado un ejército, o sea, ya habían conquistado otros lugares, pero en esta ocasión Dios le recuerda a Josué y a todo el pueblo que él era el Dios de lo imposible, el Dios creativo, el Dios que usa estrategias que a veces nosotros no entendemos. Por eso, número uno, la fe obedece instrucciones inesperadas, porque dice Josué capítulo 6 y versículo 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y lo haréis durante 6 días. Imagínate recibir una instrucción así para conquistar una ciudad. Y es que a veces Dios pide obediencia antes de resultados que estamos esperando. Hay instrucciones que parecen pequeñas, pero que cargan grandes milagros. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, todos los que hoy se unen a nuestra comunidad del devocional, tú que estás acá en Instagram, ustedes en TikTok y los que sé que más tardecito también nos van a ver en Facebook, en YouTube, en cualquier lugar donde tú veas, esta es una palabra de fe para ti, para animarte, para decirte que no solo creas en Dios, sino que le creas a Dios y que si el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara, también puede derribar esos muros. Quizá el muro que hoy tienes es un muro de duda, de incredulidad, y no te culpo porque es que te ha tocado vivir cosas muy duras, tal vez un divorcio, la muerte de ese ser querido, la traición de un socio que te dejó en la ruina, tantas cosas que a veces vivimos. Pero hoy el Señor te recuerda que la fe persevera aún en el silencio. Este es el momento en el que te animo para que me ayudes ahí tocando la pantalla, escribiendo algún mensaje o mandándoselo a alguien que tú sabes que hoy necesita levantar esa fe en alto. Número 2, la fe persevera en silencio. Dice Josué capítulo 6 y versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Pero no pasaba nada, no ocurría nada visible. Los muros seguían firmes, no había ningún cambio. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos cansamos. ¿Por qué? Porque una de las partes más difíciles de la fe es seguir caminando cuando aún no vemos los resultados. Pero la fe madura entiende algo y es que aunque no veamos movimiento, Dios sigue obrando, porque dice aquí Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. El mundo te dice ver para creer, pero Dios te dice cree y verás, porque si crees, verás la gloria de Dios. Como mi camiseta que dice, para Dios nada es imposible. Número 3, la fe derriba lo que parecía permanente. Josué 6:20 dice, se los voy a leer de esta versión, miren qué linda esta que tengo hoy aquí, se la recomiendo, la Reina Valera, letra grande, y Josué 6:20 dice así, siempre yo les digo, tengan su Biblia de papel, subrayen, es chévere tenerla digital, pero en este devocional yo los animo siempre a orar, a leer la Biblia y a tenerla así, no solo digital. Miremos pues
Josué 6:20 dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron delante del ataque de la ciudad y la tomaron. Wow. Esta versión dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho, adelante, y la tomaron. Lo que parecía imposible cayó en un solo instante. Los muros que intimidaban al pueblo terminaron en el suelo, porque como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14, que las armas que Dios nos ha dado, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque la fe no solo te ayuda a avanzar, también derriba aquello que por años quiso ponerte un freno, aquello que por años quiso detenerte. Quizá hoy tienes enfrente muros emocionales, familiares, económicos, muros aún en el área espiritual, pero Dios hoy te hace caminar alrededor de ellos, no para humillarte, sino porque Él ya decidió derribarlos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Si esta palabra es para ti, te invito para que oremos, para que le entreguemos a Dios en fe esos muros que tenemos enfrente, porque en el nombre de Jesús hoy caerán. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites este momento de fe, un momento para conectarnos. Gracias, Dios, por las diferentes plataformas, por las redes sociales, porque aún muchos las usan para el mal, pero en esta hora donde hay tantas personas haciendo en vivos, otros dando palabra, sí, hay gente que hace cosas indebidas, pero hay muchos que se conectan es para orar, para animar la fe. Y Padre, gracias porque eso es un medio de bendición. Gracias por los que se han quedado hoy aquí hasta el final. Tócalo, Señor, ahí en ese vehículo donde se desplazan al trabajo, a llevar a sus hijos al college, a la elementary, a la universidad, que donde quiera que ellos vayan, tú les acompañes y que la fe que vence lo invisible, la fe que conquista, Señor, se manifieste hoy en ellos. Protégelos, Señor, guárdalos de accidentes, guárdalos de peligros en la vía, guarda a sus hijitos que van en la ruta escolar, protege los conductores de esos buses, protege, Señor, los que trabajan en las escuelas, pon ángeles alrededor, guárdalos de tiroteos, guárdalos de amenazas, Señor, y que tu paz reine en cada lugar donde están nuestros hijos. Bendice las familias, que sean lugares de paz, que como esposos nos tratemos con amor, que recordemos lo que un día nos ha unido y que nada nos separe, ni la plata, ni la infidelidad, ni los problemas que a veces son chiquiticos y se vuelven grandes. Señor, ayúdanos a ser familias de fe, fortalece, Señor, a ese hijo que está a punto de resbalar y tocar la droga, a punto de beber alcohol, a punto de mirar pornografía. Señor, líbralos, pon un freno, pon un guarda en la puerta de nuestros labios también para publicar únicamente tu palabra. Gracias, Dios, porque aquí en la Biblia, en Isaías 52:7 dice que hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Trae, Señor, esa paz, Shalom, esa paz que llena cada hogar a través de este momento de fe. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, porque a veces creemos en ti, pero la fe viene, las dudas vienen y sabemos que la duda y la fe no pueden estar juntas en una misma persona. Ayúdanos, Señor, porque a veces la enfermedad nos hace dudar, el diagnóstico nos pone a temblar, porque tenemos ese susto de ir y recibir una mala noticia y cuando la recibimos nos cuesta pasarla por el filtro de la fe. Pero hoy, Señor, yo bendigo a todos los que están escuchando esta oración, que tú les sanes a ellos, a ese familiar, a esa persona que quizá tiene un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, de tiroides elevada, de de hipertiroidismo. Señor, sea cual sea la situación, pon tu mano de poder, porque tu palabra dice que para el que cree todo le es posible, que no hay montaña difícil de mover y que no hay muro que no caiga ante la fe de aquellos que se levantan a creerte a ti. Y así como tu pueblo te creyó y marchó, así hoy queremos marchar alrededor de esa enfermedad, alrededor de ese problema económico. Mira cuántos necesitan hoy suplir una necesidad para sus hijos, una necesidad inminente para pagar el agua, la luz, el teléfono, el arriendo, una cuota del carro, de la universidad de un hijo. No sé, Señor, tú conoces nuestras necesidades, pero yo oro que hoy tu paz, Shalom, se manifieste y que así como prospera nuestra alma, también prosperemos en lo natural.
En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Recuerda que somos comunidad de Gracia en Katy. Si no tienes un lugar donde reunirte, te invito a nuestra iglesia. Por aquí tengo nuestras gorras de vestida de fe y me termino este devocional diciéndote bendecido.